El objetivo principal del sistema de cuentas nacionales radica en describir el funcionamiento y desenvolvimiento económico de un país, una región, una unión, etc., resaltando por su importancia, en particular, el análisis del comportamiento de los precios, inflación, y del crecimiento económico, es decir, del acrecimiento de valor del Producto Interno Bruto, PIB. Por ello, los cambios en los valores de los flujos de bienes y servicios se examinan mediante números índices, con los cuales se calculan las variaciones en los precios y volúmenes, es decir, mediante los índices, que al calcularse, de manera exacta, de las medidas de precio y de cifras en términos reales, confirman la coherencia numérica y la confiabilidad de los datos dentro del sistema de cuentas. Los números índices pueden ser simples o complejos. Se aplican números índices simples cuando lo que se busca es comparar una sola magnitud de un solo bien o dimensión. Habitualmente se definen como ratios, razón, entre el valor actual y el valor del periodo base. Los números complejos se aplican cuando se busca comparar sobre una magnitud más complicada, en la que se han agregado varias magnitudes simples, es decir, de varios bienes o dimensiones simples. Habitualmente, se utilizan promedios de índices complejos, media aritmética, geométrica, armónica o agregativa media aritmética de índices simples, ya que con frecuencia las magnitudes socioeconómicas varían en el espacio o en el tiempo, dándose la necesidad de hacer comparaciones en función del tiempo y del espacio territorial que se desee analizar, tanto por separado como por grupos de categorías. Para realizar comparaciones, se requiere elaborar series de indicadores económicos, siendo los números índices uno de ellos. Los números índices son una técnica para analizar y comparar un conjunto de datos macroeconómicos, en distintos momentos, de tiempo y espacio. Estos números índices pueden ser de naturaleza estadística, cuando se elaboran sin establecer, entre las magnitudes en estudio, relaciones funcionales y, de naturaleza funcional, cuando se establecen relaciones funcionales, entre los valores de las variables y su entorno. Mediante los números índices se estudian las variaciones de un fenómeno complejo, por medio de una fórmula que permita comparar dos o más situaciones distintas en el tiempo o en el espacio. Los números índices son una técnica para analizar y comparar un conjunto de datos macroeconómicos, en distintos momentos, de tiempo y espacio. Estos números índices pueden ser de naturaleza estadística, cuando se elaboran sin establecer, entre las magnitudes en estudio, relaciones funcionales y, de naturaleza funcional, cuando se establecen relaciones funcionales, entre los valores de las variables y su entorno. Mediante los números índices se estudian las variaciones de un fenómeno complejo, por medio de una fórmula que permita comparar dos o más situaciones distintas en el tiempo o en el espacio. Recurrir a un año base, alejado del año corriente, causa que la información económica pierda validez gradualmente, dado que cuando existen cambios paulatinos en la estructura del año actual, con respecto a la composición del año de referencia, las modificaciones en los gustos, las preferencias, la tecnología, etc., afectan las decisiones de consumo y de producción. Por ello, el método de base móvil corrige ese problema, usando como ponderador, para calcular los valores, en términos reales, el año inmediato anterior. Los cambios experimentados por las economías durante las últimas décadas obligan a cambiar el año base de las cuentas nacionales, a fin de actualizar el sistema de estadísticas nacionales, para que reflejen, de manera más realista, la estructura de producción, gasto e ingreso del país, la acumulación y el financiamiento, que apoyan la toma de decisiones, de los sectores, público y privado. Las medidas, llamadas de posición central, son los valores alrededor de los cuales se agrupan los datos. Dentro de esta clase se incluye a la media, mediana y la moda. Existen otras medidas, denominadas de posición no central.
Las primeras informan sobre los valores medios de una serie de datos estadísticos, que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares, diario, semanal, semestral, anual, entre otros. El término serie de tiempo o de datos, se emplea a datos registrados en forma periódica, diaria, semanal, semestral, anual, etc., que muestran, por ejemplo, las ventas anuales totales de petróleo, el valor anual del PIB, los salarios mínimos percibidos, etc. Las medidas de posición no centrales, informan cómo se distribuye el resto de los valores de la serie. Entre las principales medidas de posición central, se encuentra la media, que indica el valor medio ponderado de una serie de datos. La media se relaciona con otros promedios y pondera el carácter de un valor central. Entre los diversos tipos de media, una de las más utilizadas es la media aritmética, que resulta de dividir la sumatoria de diversas cantidades entre el número de datos recogidos. La media es el promedio aritmético de un conjunto de datos. Esta noción se utiliza para nombrar el punto en que algo puede ser dividido por la mitad, o casi por el medio, para referirse al término medio de una cosa o situación. La media, mediana y moda, son las medidas de tendencia central más significativas, más aplicables y más factibles de calcular. Pero, en determinadas situaciones, resultan convenientes otras medidas de tendencia central. La mediana es otra medida de posición central, que representa el valor mediano o el valor que ocupa el punto central, cuando la serie está ordenada creciente o decrecientemente, es decir, el valor de la serie de datos, que se sitúa justamente en el centro de la muestra. Un 50% de valores son inferiores y otro 50% son superiores. No presenta el problema de estar influido por los valores extremos, pero no utiliza en su cálculo toda la información de la serie de datos, es decir, no pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido. La moda es el valor que más se repite en la serie de datos, es, por tanto, el valor más frecuente de la variable estadística. En la moda lo importante son las frecuencias y no el valor de la variable. Según el tipo de datos que se analice será más apropiado utilizar la media aritmética o la media geométrica. La efectividad de la media, tanto en el caso de la media aritmética, como geométrica, es que en su cálculo se utilizan todos los valores de la serie, por lo que no se pierde ninguna información, pero presentan el problema de que su valor se ve tremendamente influenciado por valores extremos, que se alejan en demasía del resto de la serie, dando lugar a valores irregulares, que podrían limitar, en gran medida, o eliminar, la representatividad del valor de la media. Al calcular los valores de las distintas posiciones centrales, se tiene una media geométrica de 19.5 años de edad de los alumnos. En este ejemplo la media aritmética y la media geométrica coinciden, pero no siempre ocurre así. La mediana de esta serie de datos es 20 años de edad, ya que por debajo está el 50% de los valores y por arriba el otro 50%, lo cual puede verse en la columna de frecuencias relativas acumuladas, del ejemplo. La moda de esta serie de datos es 19 años de edad, ya que se repite 10 veces, pero podría darse el caso de que si hay 3 valores que se repiten también 10 ocasiones, la serie contaría con 3 modas. En la ciencia económica, el interés no se centra en precios, cantidades o valores individuales, sino en calcular fenómenos reales, donde intervienen varias variables, por lo que se requiere averiguar, mediante índices que incorporen varias variables, que al ser obtenidos, mediante índices simples, se incorporen para calcular un índice complejo. La media armónica es una de esas medidas de posición central complejas. No tan usual, es la media geométrica, muy favorable para manifestar los cambios porcentuales en una serie de números positivos, con amplia aplicación en la ciencia económica, pues es frecuente la utilidad de establecer el cambio porcentual, en cualquier serie económica. La media geométrica, se define como la raíz índice n del producto de n términos. Se calcula, elevando cada valor, al número inverso de veces que se ha repetido.
multiplicando todos los resultados y, calculando la raíz n del producto final, siendo n, el total de datos de la serie. Se acostumbra a utilizar la media geométrica, en series de datos, como tipos de interés anuales, inflación, etc., donde el valor de cada año imprime un efecto multiplicativo sobre el de los años anteriores, aunque la media aritmética es la medida de posición central más aplicada. La media armónica es h de un conjunto de elementos no nulos, x1, x2, xn. Es el recíproco de la suma de los recíprocos, donde 1 sobre xy es el recíproco de xy, multiplicado por el número de elementos del conjunto, n. El 0 es neutro en la suma, 13 más 0 igual 13, pero es nulo en el producto, 13 por 0 igual 0. De igual modo, el número 1 es neutro en el producto y en la división como divisor, 13 por 1 es igual a 13, 13 entre 1 es igual a 13. La media armónica es la recíproca de la media aritmética, siendo poco sensible a los valores grandes, pero altamente sensible a los valores próximos a 0, ya que los recíprocos 1, entre x y, son muy altos. En ellas, los elementos de la serie de datos, deben ser no nulos. La media armónica, no tiene un uso amplio, en la ciencia. Se utiliza especialmente electrónica, en farmacología, en el cálculo del promedio de velocidades, tiempos. La media cuadrática o RMS, de un conjunto de valores, x1, x2, xn, es una medida de posición central, definida como la raíz cuadrada, del promedio de los elementos o datos, al cuadrado. La media cuadrática es muy útil para calcular la media de variables que toman valores negativos y positivos. Se suele utilizar cuando el símbolo de la variable no es importante y lo que interesa es el valor absoluto del elemento. Por ejemplo, para calcular la media de errores de medida,